Saludos amigos y bienvenidos a Sal y Luz en esta edición que hoy dedicamos a la Delegación de Apostolado Seglar, y lo hacemos para hablar de un tema al que ya dedicamos en esta casa una serie de programas a partir de mayo del año pasado. Se recuerdan, estamos hablando del Congreso Nacional de Laicos que se celebró en febrero del año 2020. Hoy queremos conocer cómo se ha desarrollado el post-Congreso Nacional de Laicos y concretamente qué es lo que se ha dado a conocer, qué iniciativas se han llevado a cabo, entre comillas, a lo largo de este tiempo después del Congreso Nacional de Laicos aquí en la Archidiócesis de Toledo. Y para hacer este repaso tenemos con nosotros a varios invitados. En primer lugar, saludamos al delegado de Apostolado Seglar, Isaac Martín. Isaac, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, todo bien, gracias a Dios. Tenemos que saludar con nosotros aquí en plato también a Mónica Moreno, que es miembro del equipo de Apostolado Seglar y congresista. Mónica, bienvenida. Hola, encantada. Y bueno, pues también tenemos, aunque no en el plato, a don Emilio Palomo, es el vicario episcopal de Apostolado Seglar, al que saludamos también. Don Emilio, un abrazo. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, Isaac, vamos a recordar. Congreso Nacional de Laicos, aquí ya se habló en este programa y en otros muchos espacios de esta casa sobre lo que fue el desarrollo, el antes y también el después, ¿no? Y el durante, con ese programa especial que empezamos a emitir a partir del mes de mayo, ¿no? Pero por centrarnos y por resumir rápidamente qué fue el Congreso Nacional de Laicos y cómo se desarrolló. Bueno, pues fue sobre todo una auténtica experiencia de comunión de la Iglesia española. Originariamente comenzó con una idea, simplemente un tema, la vocación laical y una fecha, 14 y 16 de febrero. Todo esto decidido en el verano de 2018, y a partir de ahí pues se articuló no como un evento de 3 días, sino como un auténtico proceso que implicó a todas las diócesis españolas y a los movimientos y asociaciones, y que nos condujo pues a 3 días donde más de 2000 personas nos congregamos en el Pabellón de Cristal en Madrid, providencialmente, porque apenas menos de un mes después estábamos ya confinados, ¿no? Y bueno, pues fue, como digo, un auténtico acontecimiento de comunión eclesial, y una experiencia que nos hizo comprender que bueno, no estábamos hablando simplemente de un congreso dedicado a la vocación laical, sino a todo el pueblo de Dios, ¿no? El hecho de estar más de 70 obispos, sacerdotes, religiosos, laicos juntos trabajando pues en el objetivo común de ser iglesia en salida nos ayudó a todos a descubrir que este proceso realmente había sido, bueno, pues providencial. Y a partir de ahí, pues digamos, falta la fase para la cual había sido preparado todo lo anterior, que es el post-congreso, que es el momento en el que ahora nos encontramos. La finalidad previa fue hacer una especie de ver de cómo estaba la Iglesia española en torno a la vocación y misión de los fieles laicos. El congreso fue un auténtico juzgar con ponencias muy ricas, con una reflexión de la cual se derivaron una serie de propuestas que se han incluido en esa guía de trabajo del post-congreso, y ahora de lo que se trata es de, manteniendo la centralidad de los 4 itinerarios, primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública, y 2 claves que marcaron el proceso, la sinodalidad y el discernimiento, pues el ver cómo podemos interiorizar todo lo vivido en las diócesis, asociaciones y movimientos, que como digo es en lo que estamos ahora. Yo recuerdo que antes de que se celebrase el Congreso, hablábamos tú y yo, Isaac, de que había una fase previa, o sea, que no era llegar allí el 14, los congresistas, sin nada hecho antes, sino que se pasaron, don Emilio también lo recordará, pues una serie de documentos, de cuestionarios. En la diócesis se consultó al apostolado seglar, ¿no? Y se hizo un trabajo previo. Claro, el congreso finaliza y empieza otra etapa, como tú bien dices, es el post-congreso. Yo no sé si podemos hablar del post-congreso en este tiempo de pandemia. Si ha habido un post-congreso como tal, porque claro, cuando surge esta iniciativa no estaba concebida para la celebración de un fin de semana el congreso y ya está, sino precisamente que ese fin de semana fuese el motor que luego ayudase a la comunión, que moviese la comunión y a la dinamización del laicado, ¿no? Don Emilio, ¿ha habido post-congreso en este tiempo de pandemia? Bueno, yo creo que lo que hay es un anhelo de que llegue este momento, ¿no? Creo que Dios en su providencia nos regaló el Congreso porque ninguno sabíamos lo que iba a ocurrir después. Es decir, yo creo que lo que hay que subrayar es la providencia de Dios, lo que hay que subrayar es el designio de salvación de Dios.
Y el Congreso yo creo que ha preparado a las iglesias, ha preparado a las diócesis, ha preparado al pueblo de Dios en España para lo que está ocurriendo y para lo que tiene que ocurrir después de las circunstancias que estamos viviendo, que prácticamente ya llevamos un año de esta situación y lo que nos queda aún. Entonces, ¿estábamos preparados para entrar en pandemia? Bueno, pues está claro que la Iglesia está respondiendo en la pandemia. El pueblo de Dios está respondiendo en la pandemia. Pero es verdad que en el Congreso vivimos hace un año esta experiencia de comunión que destacaba hace un momento Isaac, esos 4 itinerarios que vamos a recordar, que son tan importantes, y bueno, pues y que tenemos que aplicar en esta etapa en la que nos encontramos. No sé si queréis apuntar algo más, Isaac, Mónica. Sí, efectivamente teníamos un plan, insistir en la idea que señala don Emilio de providencialidad, ¿no? Teníamos un plan que era, bueno, pues un encuentro, esto ha pasado en todas las diócesis, un encuentro de los congresistas al finalizar el Congreso, que tuvo que ser pospuesto, en nuestro caso por 2 ocasiones, y que se ha visto absolutamente desbaratado, pero lejos de caer en la tentación de pensar que esto, bueno, pues va a ser un paréntesis y que cuando todo pase vamos a volver a recuperar. Tenemos que cambiar el chip, ¿no? Y pensar que este es el contexto, este es el escenario en el cual tenemos que aplicar todo lo vivido en el Congreso, ¿no? Y como decía don Emilio, yo creo que realmente lo que ha hecho la situación ha sido poner de manifiesto la importancia de lo vivido previamente. Esto es, esos 4 itinerarios que de algún modo ponen el énfasis en la vida de fe, pero también en las prioridades que tenemos como Iglesia. Yo los he visto providenciales porque es que realmente es lo que se nos está pidiendo ahora en este momento, ¿no? No es en el contexto de pandemia y todo lo que se está generando y lo que viene después, cuando es más necesario que nunca este primer anuncio explícito de Jesucristo, cuando todos percibimos que ya no somos autosuficientes, que un pequeño virus ha destrozado nuestra forma de vida, ¿no? como sociedad, e incluso nos ha afectado directamente a nuestras vidas. No es tan fundamental el acompañamiento, el estar cerca. Me vienen a la cabeza proyectos que hemos puesto en marcha en la diócesis en este momento, como estoy contigo, ¿no? El hacernos presentes en la vida, aunque sea virtualmente, en la vida de las personas, ¿no? O la necesidad de la formación, de dar razones de nuestra esperanza en este momento tan complicado, e incluso el testimonio, la presencia en la vida pública, el cambiar la realidad. Ahora es cuando necesitamos a personas que en el ejercicio de su profesión, de su vocación profesional, pues estén ahí, ¿no? Y me viene a la cabeza la campaña Corazones Entregados, con tantos y tantos profesionales que, aun a riesgo de sus vidas, pues han seguido estando ahí iluminados por su fe, ¿no? Es decir, lo que ha puesto de manifiesto esta situación es la necesidad de hacernos presentes como Iglesia en este contexto de pandemia. O sea que no podemos hablar de que acabase el Congreso y el poscongreso se haya quedado ahí pendiente de poder recuperar cierta normalidad, sino que ya ha habido, bueno, en el caso de la diócesis de Toledo, pues podemos hablar de distintos proyectos a los que tú has mencionado, pero que sí que ha habido una serie de reuniones, aunque quizás no eran como estaban pensadas en un principio, pero sí que ha habido un postcongreso, sí hablamos de un postcongreso, ¿no? Mónica. Sí, a lo mejor de forma silenciosa, no tanto no se ha visibilizado tanto porque las circunstancias no lo han permitido, pero sí que desde aquel día 15 de febrero en el que se clausuró, que estábamos allí en Madrid, sí que se ha hecho, el equipo de apostolado seglar se ha reunido, además yo creo que de forma más continua en este año de pandemia, desde la organización del Congreso de Laicos también, a través del correo electrónico y de distintas plataformas, nos han hecho llegar pues información. La llama del Congreso sigue viva, un poco pues para que reavivemos y recordemos lo vivido en aquellos 3 días, y ahora es el momento, como decía Isaac, pues de dar testimonio de nuestra fe, de aquel impulso que recibimos los 28 congresistas que estuvimos de la Archidiócesis de Toledo, los más de 2000 personas que estábamos allí congregadas. Pues es el momento ahora de sacarlo, como decía el Papa en el inicio de la presentación del Congreso, me acuerdo que decía hay que salir a patear las calles, pues ahora patearemos las calles de otra manera, pues en las redes sociales o donde pues nos permitan, pero el Congreso y el postcongreso se ha hecho de una forma silenciosa. A lo mejor ahora es el momento de darlo más publicidad, de darlo a conocer, por así decirlo.
Bueno, uno de esos ejemplos, por así decir, de lo que ha sido, de lo que es el postcongreso, el 18 de diciembre se celebra un encuentro en formato mixto, presencial y online, y se constituye el Consejo Asesor de Laicos. ¿Qué finalidad tiene este consejo? ¿Por qué se constituye, Isaac? Bueno, pues esto es uno de los frutos del Congreso, precisamente. La semana previa al confinamiento, la plenaria de la Conferencia Episcopal aprobó una nueva estructura. La antigua CEAS, Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, pasó a llamarse en sintonía con, y organizarse en sintonía con lo que ha ocurrido en el Vaticano, directamente en Roma, Comisión para los Laicos, Familia y Vida, y dentro de la misma se previó la creación de un Consejo Asesor de Laicos, cuya finalidad fundamental es impulsar el postcongreso. Es un órgano de asesoramiento a la Comisión que está integrado por un representante de cada una de las provincias eclesiásticas de la Iglesia española y también por representantes de las asociaciones y movimientos y algunas personas de libre designación, y cuya principal misión es precisamente tratar de ofrecer propuestas para articular el postcongreso en las diócesis, asociaciones y movimientos, sin romper su autonomía, porque esto sí que es evidente, es decir, a quienes corresponde impulsar el postcongreso es a cada realidad eclesial, a las distintas comunidades, en el caso de nuestra diócesis, pues a la Archidiócesis de Toledo, a las parroquias, a los movimientos de asociaciones aquí presentes, pero como cauce de comunión, bueno, se propone una forma concreta de trabajar ese postcongreso, de articular las propuestas que planteamos los congresistas, y esto se va a dirigir desde el Consejo Asesor. Por tanto, es un órgano de asesoramiento que se está reuniendo con una periodicidad ahora en estos momentos mensual, y que va a plantear alternativas para que las diócesis, movimientos y asociaciones tengamos un trabajo común para, bueno, pues, seguir profundizando en los 4 itinerarios. Bueno, se ha publicado también recientemente una guía de trabajo con las aportaciones que surgieron en el Congreso. La guía lleva por título Hacia un renovado Pentecostés, recoge todo el trabajo, es una guía de trabajo del postcongreso de laicos. ¿Qué es lo que contiene, don Emilio? Bueno, yo la tengo aquí, esta guía, que pues es verdad que es una herramienta, es un instrumento de trabajo, es una guía de trabajo y que nosotros desde la Delegación de Apostolado Seglar ya estamos trabajando. La Conferencia Episcopal ha hecho esta publicación queriendo recoger el contexto, como estábamos nosotros haciendo en este momento, en esta conversación, en este diálogo, y también lo que es la síntesis de las aportaciones de los grupos de reflexión. Hay una parte muy importante en este sentido en esta guía. Yo creo que ha sido un trabajo muy bien elaborado, presentado por don Carlos Escribano como presidente en este momento, y bueno, pues hablando de todo el tema de las columnas fundamentales del Congreso, como han sido la sinodalidad y el discernimiento. En la guía aparece esta nueva etapa, a partir del Congreso, esta nueva etapa que la Iglesia en España vive. Y bueno, pues también, lógicamente, en la guía aparece la realidad que estamos dialogando sobre la pandemia. Hay una parte preciosa sobre la teología del laicado y las propuestas como identidad de los laicos que se tienen que tener para poder vivir esa vocación laical. Y luego, pues como digo, hay una parte muy amplia, especialmente de síntesis de las aportaciones de los grupos de reflexión. Creo que en este sentido pues es muy interesante de leer. Y bueno, pues nosotros en nuestros diálogos hemos hablado, ¿no?, que esto no es simplemente ir cogiendo como si vamos a un supermercado, ¿no?, pero sí que hay que leerlo con detenimiento para poder hacer ese discernimiento de qué es lo que tenemos, qué es lo que nos queda por hacer. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que el camino está marcado, la oferta, la propuesta, la guía, es un instrumento que nos puede ayudar y que nos está ya ayudando para ver cómo lo ponemos en acto, cómo lo ponemos en nuestra diócesis de Toledo. Isaac, Mónica, no sé si queréis apuntar algo más a propósito de este documento. Sí, insistir en la idea de que es eso precisamente, una guía. Esto es un texto que recoge todas y cada una de las aportaciones de los congresistas. Esto es importante. Quizá conviene recordar que de los 3 días de congreso, el sábado estuvo dedicado mañana y tarde al trabajo por grupos sobre la base de una serie de líneas temáticas en torno a los 4 itinerarios que antes hemos mencionado, y cada uno de los grupos, estamos hablando de 80 grupos por la mañana y 80 por la tarde, plantearon sus propuestas en torno
a lo que habían estado reflexionando. Pues bien, todas esas propuestas están incluidas en la guía, pero no se trata solo de un elenco de propuestas, sino que se ha hecho un trabajo exhaustivo de analizar todas y cada una, de encontrar aspectos comunes a los 4 itinerarios y de algún modo elaborar una síntesis que, como señalaba don Emilio, va precedida de un contexto, ¿no? El contexto de la pandemia no podemos no tenerlo en cuenta, y el contexto teológico de, bueno, pues, relativo a la vocación laical. Entonces, es muy importante tener digamos, presente que no se trata de un catálogo, ¿no?, que vamos viendo, bueno, pues ahora cojo esto de aquí, esto para mi parroquia me viene fenomenal, esto para mi diócesis es estupendo, sino que, bueno, pues es un recurso más, ¿no? Pero de lo que se trata ahora es de que las distintas realidades eclesiales, partiendo de esta guía, partiendo de estas propuestas, hagamos un ejercicio de discernimiento sobre qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta y cómo podemos articular un plan para seguir dando pasos hacia ese objetivo común que es ser iglesia en salida, es lo que nos pide el Papa Francisco. Esto, me vais a perdonar, me recuerda a las jornadas de pastoral, ¿no? Cuando uno tiene 4 experiencias extradiocesanas y solo puede ir a una, porque físicamente solo puedes ir a una, pero luego en conversaciones, verdad que sí, don Emilio y demás, pues se puede compartir y bueno, intentar disfrutar de las otras 3, ¿no? De algún modo, en esta guía se recogen todas esas propuestas a las que, por ejemplo, tú, Mónica, como congresista, tuviste que elegir, digo yo, ¿no? Claro, yo elegí 2 por la mañana y 2 por la tarde, y los congresistas igual. Entonces, claro, no podíamos estar todos en todo, y sí que parte de las propuestas están reflejadas en la guía, en una guía de trabajo que, bueno, pues que tendremos que estudiar bien, que tendremos que analizar, que contiene también la constitución de un equipo de trabajo del postcongreso, que se refleja en la guía, y que pues ya sé como el vademecum al que tenemos que referirnos también, y poner en valor pues el don de la vocación laical, que también es muy importante recordarlo siempre. Las propuestas están enumeradas, y yo creo que cuando los congresistas pues leamos cada una de ellas, pues también nos llevará al momento en el que se reflejó, en el que expusimos pues que propuestas que a lo mejor son nuestras, o que a lo mejor ya las tenía Toledo y las ha recogido y están expresadas ahí. Es una guía muy completa, que podría haber sido más breve, pero sí que contiene un abanico muy importante de actividades, de iniciativas y sobre todo de mensajes. Yo, después de leer, no la he leído completa, pero he leído la mayoría de las secciones que tiene. Me llegan mucho los mensajes, porque son muy sencillos y te llevan a aquel momento. Luego os pregunto más adelante, en lo personal, ¿qué recordáis del Congreso Nacional de Laicos, con todo lo que ha pasado? Con todo lo que ha pasado hasta llegar a casi un año después, ¿no? Pero esa para el final, si os parece. Porque el Papa Francisco, en el mensaje que elaboraba con motivo del Congreso Nacional de Laicos, decía que se empezaba a escribir una nueva página en blanco. ¿Estamos escribiendo, don Emilio? Bueno, pues me encanta esto que dices, ¿no? Porque es que, claro, en la memoria nuestra tenemos la jornada de acogida del arzobispo y la fiesta de la mujer y la vida por la tarde, y poquitos días antes el Congreso, y ya no hay memoria colectiva, ¿no? Quiero decir, memoria colectiva 2020. Me refiero pues a encuentros, ¿no? Sí. Como tantos momentos que hemos vivido y que Dios nos conceda seguir viviendo juntos, ¿no? Esto mismo, yo estaría encantado ahí en el estudio, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad. El Papa en la Navidad del año pasado dijo que estábamos en un cambio de época. Fue una frase un poco llamativa, ¿no? En Navidad. Pero es que cuando nos habló en febrero, cuando nos habló en el Congreso, dijo una página en blanco. Bueno, yo creo que ahí es verdad que el Papa, como vicario de Cristo, estaba anunciándonos algo que no podíamos ni imaginar, pero curioso que también él nos esté dando también pistas y luces de cómo es el camino que tenemos que recorrer, que es sin duda con Jesucristo y en fraternidad. Esta clave de la sinodalidad, esta clave del discernimiento, son claves que el Papa viene insistiendo desde el comienzo de su pontificado, igual que la clave de la familia, ¿no? Entonces, es verdad que cuando el Papa nos está diciendo que soñemos juntos, está diciendo que dialoguemos, que recemos,
que nos pongamos las pilas, ¿no? Que salgamos al encuentro de las demás personas. Y es verdad que estamos, sí, es verdad, el Papa, el mensaje que nos dio, el mensaje que lanzó a la Iglesia en España, pues es un mensaje de plena actualidad, porque de alguna manera él no sabía, lógicamente, como nosotros tampoco, lo que iba a ocurrir, pero nos estaba poniendo en el camino verdadero, que es Iglesia en salida, que es la clave en este momento. Cuando se está hablando de esto mismo, de confinamiento perimetral, yo estoy aquí encerradito, pero no estamos encerrados. De hecho, es que no hemos parado como Iglesia de Toledo, como archidiócesis, es que no hemos parado en ningún momento y ahora mismo estamos soñando, nosotros nos estamos reuniendo, Mónica, Isaac y el resto del equipo, tenemos bien prontito un encuentro de presidentes y conciliarios, por supuesto con el arzobispo y con el Consejo Episcopal, dialogándolo. Es decir, somos esa Iglesia en salida, pero lo tenemos que ser también cada comunidad parroquial, cada hermandad, cada realidad eclesial. Y es verdad que estas páginas las tenemos que escribir con letras pues, que están escritas desde el Espíritu Santo, ¿no? Que es estas claves que el Papa nos está dando. ¿Alguno más, Isaac? ¿Quieres apuntar algo más? No, sencillamente cuando estoy hablando de página en blanco, ¿no? Puede tener un poco, o podemos caer en la tentación de pensar que, bueno, que todo lo sucedido antes de la pandemia no sirve y por tanto ahora todo es nuevo, ¿no? Y tampoco se trata de eso. Yo creo que efectivamente la página está en blanco, pero tenemos el papel, tenemos la pluma y tenemos un camino, ¿no? Es decir, y sobre todo a mí lo que más me ilusiona de todo esto es que nos corresponde a nosotros seguir abriendo ese camino. Yo el llamamiento que haría y que me hago a mí mismo es que esa página en blanco está para nosotros. Es verdad que a veces da un poco de vértigo, sobre todo los que escribimos, ¿no? Pues eso, enfrentarte a una página en blanco del ordenador o a un folio en blanco y bueno, ¿y ahora qué pongo aquí? ¿Qué me va a salir, no? Pero no menos cierto es que al final eres tú el que tienes que escribir, ¿no? Y el saberte protagonista de este momento, el ser conscientes de que Dios nos ha puesto aquí ahora a cada uno de nosotros, en este momento de la historia, porque podíamos haber nacido en otro totalmente distinto, pues da mucha paz en decir, bueno, pues Él confía en mí, ¿no? Y por tanto yo creo que a pesar de todos los miedos, las incertidumbres, el momento tan difícil que todos estamos viviendo y de las muchísimas dificultades que estamos atravesando, no acompaña nada tampoco el contexto político, pero es que somos nosotros los protagonistas, es que somos nosotros los que estamos llamados a escribir esa página en blanco. Y ese era el mensaje del Papa, es decir, es que les corresponde a ustedes salir a patear las calles, acompañar a los hombres y mujeres en sus anhelos y necesidades y de alguna manera ser protagonistas de la historia en este momento. Pues vayamos a ello, ¿no? Mónica. Bueno, yo soy de las que pienso que la página la escribimos cada día con nuestro testimonio, con nuestra vida. Entonces, pues la pandemia nos hace reescribir la historia, nos ha hecho plantearnos también, pues, qué hacemos aquí, cuál es nuestra función. Y ahora es el momento también pues, de que los laicos, de que los cristianos aportemos esa esperanza que muchas personas quieren ver en nosotros. A lo mejor es el momento pues, de estar cerca, de acompañar, de anunciar. Hay muchas personas que te dicen, tú con tu testimonio, con tu forma de ser o con tu forma de ver la vida, ya me estás enseñando, ya me estás mostrando pues, la esperanza que necesito. Y creo que esa es la historia, esa es la página y las letras y los párrafos que componen el día a día de cada página. Yo creo que todos los días estamos escribiendo esa página. Sí es verdad que hay que ver cómo adornamos y con qué conceptos, con qué testimonio, con qué forma de anunciar, pues escribimos cada una de las letras de esa página. Pero bueno, el Papa nos lo dijo muy claro, tenéis que salir adelante. El pueblo de Dios en salida, pues más en salida que ahora, nunca. Desde luego. Bueno, hacemos una pausa y enseguida volvemos y retomamos este tema, el tema de las conclusiones del Congreso Nacional de Laicos y cuáles son las líneas que vosotros consideráis fundamentales en la tarea de la evangelización. Enseguida volvemos.
Y seguimos aquí de nuevo en Sal y Luz, en este programa especial que estamos dedicando al post-Congreso Nacional de Laicos que se celebraba, pues ahora se va a cumplir dentro de unos días el primer aniversario. Congreso Nacional de Laicos que se celebró en Madrid, y están con nosotros compartiendo plato pues 3 de las personas de nuestra diócesis de Toledo que participaron directamente en este congreso. Siguen con nosotros Isaac, Mónica y don Emilio Palomo. Bueno, voy con otra cuestión antes de hablar de las líneas de trabajo que consideráis fundamentales en la tarea de evangelización, ¿no? El título del congreso era Somos pueblo de Dios en salida, eso quedó bastante claro. Pero en la pandemia, ¿cómo estar en salida? Yo creo que en la Archidiócesis de Toledo ha habido ejemplos. Tú citabas alguno de ellos, ¿no, Isaac? Corazones entregados, distintas campañas, Estoy contigo. ¿Cómo estar en salida cuando precisamente lo que nos piden es que no salgamos de casa? Claro, esa es la contradicción, ¿no? Y precisamente ahora, en este contexto en el que bueno, pues estamos perimetralmente encerrados, ¿no? Salvo actividades esenciales, y hemos estado bueno, pues con el estado de alarma inicial totalmente enclaustrados en nuestros hogares, es cuanto más necesario ha sido salir, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente, lo decía antes Mónica, hay muchas formas de salir. Y yo en definitiva veo la situación como... bueno, ser iglesia en salida es iglesia que escucha, que está atenta a las necesidades del momento, a los retos que plantea el momento presente. Y yo creo que eso lo hemos sabido entender. Bueno, ¿dónde somos necesarios, no? Pues me viene a la cabeza la excelente labor que está haciendo Cáritas Diocesana de Toledo, por ejemplo, en el contexto de la crisis que se ha generado y que sigue creciendo como consecuencia de la pandemia. Pues ahí está Cáritas atendiendo a las necesidades. Ahí estamos, bueno, pues quienes tratamos de colaborar con Cáritas, los miles de voluntarios que ayudan, bueno, pues quienes trabajan, por supuesto, o bueno, los sacerdotes, ¿no? Que están pues ahí, al pie del cañón, preocupados por sus fieles, y tantas personas que de alguna manera u otra pues estamos, ¿no? Me viene a la cabeza el programa que organizábamos en diciembre, donde estaba Quique, el párroco de Valmojado y responsable de las residencias, sí, ¿no? De la fundación que se encarga de las residencias, y contaba el testimonio de los profesionales de las distintas residencias diocesanas y de tantas otras, ¿no? O de los enfermeros, las enfermeras, los médicos, en fin, de tantas y tantas personas que, a la luz de su fe, lo que han hecho ha sido atender, ver dónde están esas necesidades y pues ponerse al servicio de las mismas, ¿no? Esto es ser iglesia en salida, ¿no? Y también me viene a la cabeza pues que en el equipo de la delegación, desde el principio, tras el parón de la primera semana, después de que se declarara el estado de alarma el 14 de marzo, comenzamos a reunirnos con periodicidad semanal, cada domingo, y fue una experiencia auténtica de comunión, pero también de discernimiento, ¿no? Y cuando uno iba viendo cómo, fruto de esas conversaciones, de esas reuniones, que nos hacían mucho bien, porque era una manera de acompañarnos los unos a los otros, ¿no? Pero que también iban surgiendo propuestas que daban respuesta a necesidades de la diócesis, bueno, pues ahí se ve también la mano de Dios, ¿no? Entonces, eso es ser iglesia en salida, decía antes muy bien Mónica, ¿no? El estar atentos a las necesidades, a las llamadas que Dios nos hace personalmente a cada uno de nosotros, y también como iglesia diocesana. Y bueno, pues de eso se trata, de dar respuesta a esas necesidades. Don Emilio. Bueno, coincido plenamente con lo que dice Isaac, ¿no? Simplemente también subrayar, la Iglesia diocesana de Toledo está en salida en el momento en el que no se ha encerrado, ¿no? Los templos han permanecido abiertos, las celebraciones se han seguido realizando, la oración ha sido tan importante y es tan necesaria para mantener el corazón de la Iglesia funcionando, ¿no? Porque la Iglesia vive de la Eucaristía, es la fuente, es el culmen, es la raíz, es el verdadero fruto, que es la caridad, ¿no? Entonces, quiero decir que yo pongo en valor, igual que decía antes Isaac, la caridad, pongo en valor el tema de nuestra Iglesia que celebra la fe, que comparte la fe, y también pues que desde esa vivencia de la fe puede testimoniarla, ¿no? Decía hace un momento, ¿no?, en el comienzo del programa, que yo creo que Dios nos ha preparado para poder vivir estos meses, esto que estamos viviendo, y nos ha preparado de la mejor manera que tiene, que es precisamente haciéndonos ver que somos iglesia, que somos la iglesia que peregrina, que es el buen samaritano que tiene que salir al camino, el buen samaritano que se encuentra con esas personas, muchas conocidas y otras desconocidas, y hay que auxiliarnos unos a otros, ayudarnos, ¿no? Esas claves del Congreso yo creo que se están viviendo, se han vivido y tienen que ponerse en valor, ¿no? Ese anuncio, ese primer anuncio,
precisamente pues a través del testimonio de cada uno. Lo decía hace un momento Mónica, ¿no? Esa página en blanco que cada uno tenemos que escribir cada día, pues es que desde el principio comenzar la jornada ofreciéndola para poder terminar dando gracias a Dios, ¿no? Mónica, si desde luego alguien ha estado en salida a lo largo de este tiempo de pandemia, pues obligados un poco por las circunstancias, porque hemos visto cómo muchas familias se han quedado sin nada y lo han pasado francamente mal, esa ha sido Cáritas, que ha sabido reinventarse y en absoluto se ha quedado, os habéis quedado en casa. Sí, bueno, en Cáritas lo decía el director Antonio Espíldora en el programa aquí en esta casa, en el programa Diaconía, y recordaba que Cáritas, la caridad no cierra, que ha sido nuestro lema y sigue siendo nuestro lema en este tiempo de pandemia. Papa Francisco también, en uno de los primeros mensajes, estando ya cuando se declaró el estado de alarma, él hablaba que la caridad no puede estar en cuarentena. Entonces la Iglesia, en este caso de acompañamiento, de atención a los más necesitados en unos momentos en los que se ha puesto de manifiesto más que nunca que la caridad y que Cáritas es necesaria, pues no ha estado en cuarentena. Los trabajadores, los voluntarios, los sacerdotes, que nosotros en Cáritas lo estamos resaltando mucho porque los sacerdotes tomaron también el papel de los voluntarios, que pues en la mayoría de los casos, y lo hemos contado muchas veces aquí, eran personas de riesgo y no han podido hacer el voluntariado activo que llevaban a cabo. Por lo tanto, nos hemos tenido que reinventar, hemos tenido que dar respuesta no solo a las necesidades materiales, sino también pues, de acompañamiento espiritual, el pago de suministros. En estos momentos se ha puesto también de manifiesto que muchas de las nuevas pobrezas pues se han incrementado, pues como las víctimas de violencia. Con el proyecto Rompe tu Silencio también se incrementó considerablemente el número de mujeres que llamaban a Cáritas. O también un ejemplo ha sido la puesta en marcha del proyecto Cor Jesús, la red de economatos, que es la respuesta de la Iglesia de Toledo al coronavirus. En Cáritas y la Iglesia en general, lo decía muy bien don Emilio, pues hemos atendido al samaritano, hemos sido iglesia pues que no se ha quedado en casa porque no nos podíamos quedar en casa. Los profesionales, cuando hablábamos con los trabajadores sociales, pues ellos sí que reflejaban pues que tenemos miedo, tenemos familia, podemos contagiar, pero en ningún momento sabíamos pues que Dios nos había puesto aquí, que es el momento de dar testimonio, de ofrecer esperanza, y que los pobres, ahora mismo que hay tanta necesidad, se han incrementado tanto el número de familias que llaman a la puerta de Cáritas, no quieren que nosotros le digamos pues que no te puedo ayudar. Nosotros estamos ahí porque Jesucristo nos ha puesto y Él ha dado el ejemplo de que hay que tender la mano y hay que darle esperanza. Nuestra iglesia en salida ha sido una iglesia en salida en todas las dimensiones, y gracias a Dios también teníamos las nuevas tecnologías, pues como hoy, que a través de una plataforma podemos conectar con don Emilio, y esas nuevas tecnologías también las hemos puesto a disposición pues de todos nosotros. Bueno, y a la luz de las conclusiones del Congreso, ¿qué líneas de trabajo diríais que son necesarias para la evangelización hoy, Isaac? Bueno, pues yo creo la clave está en esos 4 itinerarios. En el mes de marzo, en la plenaria de la Conferencia Episcopal, se presentaron unas conclusiones por parte de la Comisión Ejecutiva y fueron aprobadas unánimemente por nuestros pastores, ¿no? Y yo creo que ese documento, donde básicamente hay tres ideas, es el que nos tiene que guiar en estos próximos años, ¿no? En primer lugar, la centralidad de los 4 itinerarios en nuestras acciones pastorales: primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública, porque, como señalaba antes, para mí son como el núcleo esencial de nuestra misión evangelizadora, ¿no? Anunciar a Jesucristo, acompañar a los hombres y mujeres de hoy en sus necesidades concretas, en sus miedos, en sus incertidumbres, en su día a día, el formarnos, ¿no? En el sentido de darnos forma siguiendo el modelo de Jesucristo, en hacernos uno con Cristo, y el dar testimonio en la vida pública y transformar la realidad, que es aquello a lo que particularmente estamos llamados los fieles laicos, ¿no? Entonces yo creo que estos 4 itinerarios son absolutamente claves. Las 2 líneas horizontales que han marcado el proceso y bueno, yo creo que van a marcar también el postcongreso,
de la sinodalidad y el discernimiento. El Papa Francisco, lo decía don Emilio antes, está insistiendo mucho, particularmente en el Sínodo de los Jóvenes lo hizo, pero en todas sus reflexiones, en la importancia de la sinodalidad, ¿no? La Iglesia no es, no son solo los obispos, los sacerdotes, los religiosos o los laicos, ¿no? Porque a veces que los propios laicos nos creemos como el centro del mundo y dejamos de lado pues, al resto de miembros del pueblo de Dios, ¿no? La Iglesia somos todos, la Iglesia somos el pueblo de Dios. Y en este sentido es fundamental que cada uno, en coherencia con su vocación y respetando la esencia de las vocaciones de los demás, pues seamos capaces de caminar juntos, ¿no? Eso es la sinodalidad, no es un mero asamblearismo donde todos opinamos y tomamos las decisiones por mayoría en función de... No, porque eso es un mito, ¿no? O sea, al final, en una asamblea, en el sentido negativo que lo estoy exponiendo, no gana la mayoría, sino gana quien mejor defiende sus posicionamientos, ¿no? Y esto lo podemos ver ahora mismo en nuestro sistema político. Por tanto, de lo que se trata es de realmente, desde la complementariedad de las vocaciones, que los miembros del pueblo de Dios nos impliquemos en la misión de la Iglesia y seamos conscientes de que estamos llamados a aportar también dentro de la Iglesia y desde luego el discernimiento. Esto no es cosa de nosotros, ¿no? Esto es sencillamente cuestión de ponerse a discernir qué es lo que nos está pidiendo Dios en este momento. Esa es otra clave, sin duda ninguna. Y luego pues el trabajo en comunión es la otra línea fundamental de esas conclusiones. Tenemos que ir de la mano, ¿no? Y en este sentido el Consejo Asesor, ese instrumento tan importante que se ha puesto ya en funcionamiento, pues probablemente nos va a ayudar a las diócesis, movimientos, asociaciones a ir trabajando de la mano esos itinerarios, esas claves de sinodalidad y discernimiento y a ir construyendo juntos, que es de lo que se trata, ¿no? Y para mí lo verdaderamente ilusionante es precisamente esto, que al igual que ocurrió con el pre-congreso y con el congreso, el post-congreso está por escribir, ¿no? Y tenemos ya mucho avanzado, tenemos la guía de trabajo, pero ponerlo en práctica nos corresponde a todos y cada uno de nosotros y es ahí donde tenemos que estar ahora. Don Emilio, sinodalidad y discernimiento, lo ha explicado ahora Isaac, son dos conceptos, ¿no?, que se expresaron en el Congreso de Laicos. ¿Qué supone para nosotros hoy? Bueno, yo estaba recordando en el momento de la misa, bueno, el previo de la misa, ¿no? Antes de celebrar la Eucaristía, la clausura, cuando se nos recordaba aquel pasaje del Evangelio, ¿no? Jesús les dijo sentarse en el suelo. Y entonces, en broma, no dijeron sentarse en las sillas, porque allí no había sillas. ¿Cuánto en nuestra iglesia hay de sillas, ¿no?, como de lugares ya establecidos? Incluso a veces en las iglesias, es que yo siempre me siento aquí. ¡Ay, Dios mío!, ¿no? O sea, bueno, pues sentarse en el suelo es como una expresión que nos hace ver que, bueno, pues que somos una iglesia que cada uno tiene que aportar su vocación. Tenemos que vivir esa certeza de que somos un cuerpo que camina, somos un pueblo formado por miembros, que cada miembro es imprescindible, es necesario, pero cada miembro, bueno, pues tiene que vivirlo en vocación, como vocación, es decir, como respuesta a la llamada que Dios a cada uno nos está haciendo. Y eso es lo que hace posible la sinodalidad. De hecho, el Papa ya está anunciando que probablemente hay un sínodo sobre la sinodalidad. O sea, que por ahí va en este momento el reto, y nuestro arzobispo pues ya lo está diciendo también, ¿no? O sea, es decir, que hay algo que no es nuevo, porque esto no es nuevo, pero que es especialmente puesto en valor en este momento, para que no caigamos en la autorreferencialidad, no caigamos en el individualismo, no caigamos en ese subjetivismo, no caigamos en ese relativismo, no caigamos en esos peligros que sin duda son tan tremendos en este momento y lo han sido siempre, para que vivamos en esta capacidad de escucha de Dios, de su palabra, escuchar al Espíritu Santo que pone fuego en nuestros corazones para poder escuchar a los hermanos que tenemos al lado y que a veces no reconocemos en sus rostros, en sus ojos, en sus manos, ¿no? O sea, que es tan importante este momento. Somos unos, es verdad, lo decíamos ahora mismo Mónica e Isaac, yo también lo reitero, estamos en un momento muy importante de cambio de época, pero estamos viviendo en una situación absolutamente nueva, pero tenemos que vivirla desde la certeza de que somos la Iglesia de Jesucristo y somos la Iglesia que está en salida, somos el pueblo que está en salida, que tiene que anunciar esta buena noticia. Por eso es tan importante la sinodalidad, por eso es tan necesario el discernimiento.
Bueno, hablamos del postcongreso, pero lo cierto es que ha habido encuentros, reuniones y actividades que estaban previstas antes del congreso para después de, pero que se han tenido que suspender, ¿no? Como reuniones que teníais los propios congresistas, aunque se hayan hecho online. Recuérdanos alguna de esas citas, Isaac. Bueno, pues había previstas dos iniciativas, una en el mes de marzo precisamente, donde en el contexto del encuentro de conciliarios que íbamos a celebrar junto con la Delegación para el Clero, se iban a presentar las conclusiones del Congreso, presididos por don Francisco, por nuestro arzobispo que acaba de llegar a la diócesis, con presencia de los 28 congresistas. Lo tuvimos que posponer. Se intentó organizar de nuevo el 7 de noviembre y ahí sí que al menos pudimos, gracias a esta casa, celebrar, pero sin la presencia de los congresistas, este acto en recuerdo y memoria de la visita de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II a Toledo y su mensaje sobre el apostolado seglar, enlazándolo con el mensaje actual. Pero bueno, a la tercera va la vencida. Entonces, ¿para cuándo? Pues si Dios quiere, en este mes de marzo, más allá de efectivamente algún encuentro virtual con los congresistas que anunciamos en primicia, vamos a organizar en el contexto del encuentro de conciliarios, que va a ser online, evidentemente, pues un encuentro con ellos. En todo caso, este tiempo no es tiempo perdido, este tiempo está siendo un tiempo de discernimiento, de ver cómo podemos articular mejor el poscongreso en nuestra diócesis. Lo mismo están haciendo las demás diócesis españolas, incluso el propio Consejo Asesor de Laicos también ha hecho esta lectura, ¿no? No hemos perdido el año, sino que realmente lo que estamos haciendo es discernir cómo, en este contexto de la pandemia y todas las derivadas que surgen de él, podemos cumplir mejor con el objetivo de ser Iglesia en salida y de ir trabajando esos 4 itinerarios. Y en ello estamos en la archidiócesis. Nos reuníamos en el día de ayer, el equipo de la Delegación de Apostolado Seglar, para llevar a cabo pues una primera lluvia de ideas que fue muy fructífera, y la idea es seguir haciéndolo en las próximas semanas. Vamos ya a ofrecer ese primer encuentro virtual en el contexto del encuentro de conciliarios, y a partir de ahí pues vamos a articular un plan de trabajo que estamos empezando, como digo, a construir para, por un lado, interiorizar el poscongreso en nuestra archidiócesis y, por otro lado, pues articular un plan que nos permita ir trabajando los itinerarios en sintonía con la Iglesia española en los próximos años. Bueno, vamos a hablar del primer anuncio, era otro de los grandes temas, los procesos formativos, primer anuncio, acompañamiento y presencia en la vida pública. Presencia en la vida pública, efectivamente. Bueno, aquí en la diócesis de Toledo podemos encontrar ejemplos de todo tipo. De hecho, los distintos talleres que se desarrollaron pues contaron con una gran presencia de la Archidiócesis de Toledo, con la presentación, por ejemplo, de realidades como Taller de Nazaret o el proyecto de acompañamiento a mujeres víctimas de la violencia, Rompe tu silencio. O sea que eso también hay que destacarlo, ¿no? Pero en cuanto al primer anuncio, don Emilio, en nuestra Archidiócesis de Toledo está la Escuela para la Nueva Evangelización. Sí, bueno, pues el Secretariado para la Nueva Evangelización, que depende del área de Nueva Evangelización, no es la vicaría que yo coordino, pero sí, sin duda es de subrayar que ha habido 4 encuentros hasta este momento, con presencia de los que han podido, otros de modo a través de las videoconferencias, que están grabadas esas ponencias, que se pone en valor la palabra. De hecho, la primera parte es palabra, es oración, palabra de Dios meditada, la palabra de Dios acogida, y sin duda también utilizar y ver cómo es nuestro lenguaje para transmitir el querigma. Bueno, yo creo que está siendo muy enriquecedor, hay un número muy considerable de personas que están participando, y que era uno de los retos que el Congreso nos ponía: qué están haciendo las diócesis, qué estamos haciendo las parroquias, qué hacen los movimientos, qué hacemos como Iglesia en este sentido del primer anuncio, en orden a los jóvenes y adultos, a niños, a todos, ¿no? Porque el primer anuncio es la clave. Si no hay ese primer encuentro, todo lo demás es, bueno, cosas buenas, tradiciones, costumbres, cosas que siempre hemos hecho así, pero la frescura la tiene el que se ha encontrado con el resucitado que es Jesucristo, que nos da su vida, la vida nueva. Y por eso es tan importante esta clave de primer anuncio. Y tenemos que ver cada uno también en nuestra realidad personal
cómo vivimos estas claves, ¿no? O sea, ¿yo qué hago de primer anuncio? O sea, porque muchas veces nos replegamos sobre nosotros mismos, hacemos cosas que siempre hemos hecho y con los mismos. Bueno, de primer anuncio esta clave es fundamental y yo creo que nuestra diócesis, en este sentido, el secretariado y otras realidades diocesanas, tenemos que cuidarlo muchísimo. Estupendo. Don Francisco ha resaltado a lo largo de estos meses, casi un año ya que está con nosotros, la labor de los laicos en la Iglesia y ha destacado cómo el laicado en Toledo está activo. Sí, la verdad es que bueno, pues damos gracias a Dios por nuestro arzobispo, ¿no? que nos está acompañando, en la mayor parte de los casos virtualmente, pero también esa cercanía se percibe y nos está alentando. Él ya ha anunciado, de hecho, que va a publicar en los próximos meses una carta dirigida específicamente a los laicos sobre la vocación laical, y yo creo que esto también pues es una muestra de confianza y de aliento hacia lo que somos y significamos, ¿no? Es verdad que en la diócesis de Toledo hay un laicado vivo, pero también es cierto que son muchos los desafíos y las carencias que tenemos y tenemos que seguir avanzando. No podemos tener una visión autocomplaciente de que ya está, somos muy buenos, somos los mejores. Hemos tenido mucha presencia en el Congreso de Laicos, estamos haciendo un montón de actividades que están siendo útiles porque están cambiando la vida de las personas. Esto es cierto, ¿no? Pero yo creo que tenemos que seguir interrogándonos y tenemos que seguir animando a descubrir la vocación laical. En la reunión que teníamos ayer en el equipo de la delegación precisamente salía esta idea, creo que la planteaba la propia Mónica, ¿no? Que hay veces pues, que son muchos los bautizados que no son conscientes de aquello a lo que están llamados, ¿no? Que están llamados a ser laicos, a ser cristianos en medio del mundo, a dar testimonio de Jesucristo en el lugar en los que están, en los lugares en los que están presentes, ¿no? Y en este sentido, pues hay un largo camino que recorrer, de la misma manera en que, aunque son muchos los esfuerzos que están haciendo en el ámbito de la formación, sobre todo desde el Instituto de Ciencias Religiosas, que están lanzando distintas iniciativas, u otras desde el equipo de la delegación y desde otras delegaciones que ayudan y mucho, pero es evidente que nuestra formación es manifiestamente mejorable, particularmente en todo lo relativo a la doctrina social de la Iglesia, pero no solo, ¿no? Como es muy mejorable nuestra presencia en la vida pública, que sigue siendo el gran reto, ¿no? Entonces, efectivamente, el laicado de Toledo es un laicado vivo, lo dijo don Francisco incluso en su toma de posesión, ¿no? en su homilía, lo ha dicho después en varias ocasiones, pero tenemos que seguir caminando, ¿no? Tenemos que seguir descubriendo aquello a lo que estamos llamados, tenemos que seguir comprometiéndonos con lo que somos y con la misión específica que se nos ha encomendado. Hay una frase del Papa Francisco en Evangelii Gaudium: yo soy una misión, ¿no? Es que cada uno de nosotros es una misión y cada uno de nosotros tiene que ser capaz de descubrir cómo Dios le llama, cómo Dios le pide que esté presente en medio del mundo y cómo dar respuesta a las necesidades concretas, aunque tengamos la sensación, y es así, de que todo está muy mal y esto nos lleve a decir, bueno, pues mejor vamos a quedarnos en casa tranquilitos, ¿no? Y vamos a aislarnos del mundo. Pero es justo lo contrario, aunque todo está muy mal, somos nosotros los que podemos cambiar, no el mundo, pero sí la concreta realidad en la que estamos inmersos. Y de eso se trata, ¿no? De ser sembradores de paz, constructores de paz y de trabajar con tantas y tantas personas, con otros hombres y mujeres que, compartiendo nuestra fe o no, pero tienen ese mismo objetivo común de construir, de mejorar la realidad, y es ahí, como digo, donde tenemos que estar. Yo sé que igual pediros un calendario ahora según está la cosa, pero por ejemplo has hablado en el mes de marzo, ese encuentro con los conciliarios, Isaac. No sé si tenéis algo más previsto para este curso. Lo que sí, gracias a Dios, igual que la caridad no cierra, apostolado auxiliar tampoco, ¿no? Tenemos lo más inmediato como encuentro colectivo, es este encuentro de conciliarios que va a tener lugar en el mes de marzo. Vamos a contar, si Dios quiere, lo anunciamos también en primicia, aunque lo haremos público en su momento y lo comunicaremos oportunamente, con la presencia de don Antoni Badel, que es el obispo auxiliar de Barcelona. Él fue ponente, junto con Ana Medina en el Congreso de Laicos, dirigieron los dos esa maravillosa ponencia final que a todos nos transmitió ánimos. Y bueno, pues es un obispo joven, cercano, que tiene muy claro, bueno, pues este objetivo, ¿no? Y bueno, pues que está trabajando mucho en esta línea en su archidiócesis, en la archidiócesis de Barcelona, y pues vamos a contar con él en este encuentro que está específicamente dirigido a nuestros sacerdotes, por el cual van a estar invitados también los presidentes y responsables de movimientos y asociaciones de apostolado auxiliar y los congresistas. Esto será, como digo, en el mes de marzo, pero luego, bueno, pues seguimos con nuestro curso de formación complementaria, con la iniciativa Los niños en la pandemia de Libres para Educar, con la jornada apostolado auxiliar que tendrá lugar en el contexto de nuestro encuentro de fin de curso, y bueno, y con distintas iniciativas que vamos a articular incluso también a nivel de provincia eclesiástica, porque otra de las nuevas líneas de trabajo que se están abriendo es la comunión entre las 5 diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo,
y desde las delegaciones de Apostolado Solar, desde las 5 delegaciones, pues también estamos articulando alguna iniciativa conjunta que se hará pública en breve. Y bueno, pues tenemos el calendario pastoral que está ahí, estamos en el último año del plan pastoral, pero no son pocas las iniciativas que se están llevando a cabo, es verdad que todas ellas virtuales, algunas presenciales, pero es mucho lo que podemos seguir haciendo, y más allá de lo que ya está en el calendario, a mí lo que más me ilusiona es lo que está por descubrir, ¿no? Es decir, una de las enseñanzas de todo este periodo de pandemia ha sido que, bueno, pues fruto de esos encuentros, de esas reuniones, de esa detección de necesidades, hemos articulado nuevos proyectos, nuevas iniciativas, y por tanto, bueno, pues estoy seguro de que de aquí a final de curso, más allá de lo que está planificado, van a surgir otras, ¿no? Que incluiremos en nuestros planes, y esto es lo ilusionante, ¿no? Que Dios nos sigue mostrando el camino, y que no tenemos que perder la ilusión de dar respuesta a eso que Él nos pide. Con ilusión, quizás recordéis ese Congreso Nacional de Laicos con cierta añoranza. ¿Cómo lo recordáis? A ver, Mónica, hace casi un año. Pues estos días, preparando un poco pues para venir aquí al programa, pues recordaba también las notas que yo tenía en el cuaderno que llevaba, y tenía puesto una frase que ponía: y no nos conocemos, pero todos nos sonreímos. Y me hizo pensar, pues porque me sentí como muy en familia, es decir, no nos conocíamos, porque cada uno éramos, incluso los 28 que íbamos 2000 congresistas, éramos 2000, pero incluso los 28 que íbamos de Toledo, pues sí nos conocíamos de vista, pero no habíamos tenido pues también todos un trato más cercano, y esos 3 días pues también nos hizo también experimentar la comunión como iglesia. Y para mí, en eso, los 3 días, para mí fue como pues una fiesta pues del Espíritu Santo, y en el que de verdad me sentí pues como que Dios tenía una misión, y esa misión era para mí, y también un poco como una inyección pues para salir, de estar en salida y decir: ¿y ahora qué tengo que hacer yo? ¿Por dónde tengo que caminar? ¿Cuál es mi misión? ¿Dónde me va a poner Dios y qué es lo que tengo que hacer? Y a partir de ahí pues hacer el discernimiento de lo que estamos hablando y dar respuesta. Lo recuerdo pues con mucha alegría, y ojalá pudiéramos volver atrás, hiciéramos un revival, como se suele decir, y recordáramos pues lo que vivíamos ayer allí, pues eso, como una familia, como que somos pocos los cristianos, dice, las cifras de creyentes cada vez van bajando, pero ahora es el momento pues eso de que con nuestro testimonio pues lleguemos a las parroquias, que nos demos cuenta de que los laicos tenemos una gran tarea que hacer, que no es una vocación de segunda, sino que somos tan importantes pues como los sacerdotes, como los consagrados, y que tenemos una gran tarea. Y el Congreso fue como un empuje, y ahora a correr, a patear. Bueno, nos paró un poco la pandemia, pero bueno, pues que tenemos mucho recorrido. Yo creo que el entusiasmo luego se reflejó, porque cuando hablábamos pues en la parroquia o con quien, o en los grupos en los que estábamos, se reflejaba que allí habíamos vivido algo grande, que no era algo que va a pasar, sino que en mi vida, mi vida personal, pues quedará pues como un signo, como marcado en rojo, por así decirlo, en mi calendario de vida, y bueno, pues que me llevará, no sé dónde me llevará, pero a algún lado tendremos que ir. Sí. Don Emilio, ¿usted cómo lo recuerda? Pues lo recuerdo encantado de escuchar a Mónica, cómo se nota que es periodista, escritora, y da gusto escucharla, cómo lo describe, su memoria y su vivencia, ¿no? Bueno, yo lo recuerdo también con mucha alegría, ¿no? Yo había participado en algún congreso anterior y, bueno, pues fue muy diferente, muy diferente. Fue precioso, ¿no? Tantas posibilidades, ¿no? Y el Señor presente todo el congreso allí, en una capilla en medio del pueblo, ¿no? En medio de su pueblo. Saludarnos, conocer personas, las experiencias. Es verdad que nos sentíamos también muy felices de cuando nos pidieron en el precongreso posibilidades de testimonios que la Archidiócesis de Toledo pudiera presentar en los 4 itinerarios, pues es verdad, tuvimos una presencia muy significativa con los testimonios, pero también con las personas que trabajaron y mucho para preparar el congreso, ¿no?
pero no sé, yo sobre todo me quedo con lo que compartíamos después, ¿no? No sé, o sea, el poder después escuchar, yo no he estado en esto, tú has estado, ¿qué han dicho, no? Eso fue precioso también, ¿no? O sea, poder compartir lo que cada uno habíamos escuchado, visto y oído, pues como dice el Señor, ¿no? Id y anunciad, ¿no? O sea, yo lo recuerdo como como fiesta, con mucha vida, muy poca teoría, sino palabras y cosas claves, muy esenciales, ir a lo esencial y desde la esencia, desde el querigma, desde lo principal, lo sustantivo, pues convertir eso en vida, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo en tantos lugares de España, tantas realidades eclesiales? Isaac. Pues yo también, bueno, comparto plenamente lo que han dicho Mónica y don Emilio. Para mí hay una frase que yo creo que resume el momento en el que nos encontramos, ¿no? Revivir el Congreso para reavivar el proceso. Es decir, si queremos impulsar el postcongreso de laicos, aquellos que participamos, que tuvimos el privilegio de participar, lo que tenemos que hacer es revivir todo lo que supuso para nosotros. Es verdad que la mayor parte de quienes nos están escuchando pues no han podido participar en el Congreso directamente. No pocos sí lo hicieron en la fase precongresual, porque en la Archidiócesis de Toledo más de 20 grupos presentaron aportaciones y luego, pues como decía don Emilio, creo que hasta 7 experiencias de las distintas líneas temáticas procedían de la Archidiócesis de Toledo, por tanto personas que no eran congresistas sí que acudieron al Congreso a presentar la experiencia, por tanto no son pocos los que han tenido la ocasión de participar en el precongreso o en el Congreso, pero la inmensa mayoría de personas pues no lo ha hecho, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que esta ilusión, esta esperanza que estamos tratando de transmitir en este momento nosotros, pues tiene que llegar también a todos ellos. Este es uno de los principales desafíos. Yo, más allá de recordar cómo, bueno, pues daba gracias a Dios por la riqueza de la Archidiócesis de Toledo, porque durante todo el proceso, pues viviendo cómo la Archidiócesis era protagonista, de broma les decía, todos los caminos conducen no a Roma, sino a Toledo, y es verdad. Pero bueno, más allá de esto, en tono de broma, para mí fue una experiencia de descubrimiento de la riqueza de la Iglesia. Tuve la suerte de formar parte de la comisión ejecutiva, el trabajar mano a mano pues, con don Javier Salinas, entonces presidente de la CEAS, don Carlos Escribano, actualmente presidente de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida, con don Raúl Tinajero, don Luis Manuel Romero, que son los que estaban, Raúl como responsable de jóvenes, Luisma como director de la actual Comisión para los Laicos, Familia y Vida, pues el trabajar, y luego con Pilar, que es la responsable de cursillo de cristiandad a nivel nacional de la diócesis de Córdoba, una chica joven y muy inquieta. Bueno, pues esto fue un auténtico privilegio, ¿no? De poder servir a la Iglesia española, poder descubrir, y luego en la comisión de contenidos en la que también estuve, a personas pues probablemente con sensibilidades eclesiales muy distintas, cómo nos poníamos en torno a la misma mesa a trabajar mano a mano y cómo se iba construyendo entre todos pues lo que ha sido después el Congreso. Para mí esta experiencia de la riqueza de la Iglesia española ha sido fundamental, ¿no? Y a mí me ha aportado personalmente mucho. Y luego, bueno, pues el ver cómo ese servicio, bueno, esa experiencia que hemos podido tener en los años anteriores en la Archidiócesis ha podido servir en parte también en el proceso, es algo pues que a mí, bueno, pues también digamos que lo tengo como muy vivo. Pero sobre todo me quedaría con la idea que antes he dicho, ¿no? Es decir, todo está por escribir. Tenemos la guía, tenemos el proceso previo, pero de lo que se trata ahora es de ponernos manos a la obra, porque es que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa el reto con mucha mayor fuerza, ¿no? Y esto es lo ilusionante, es que Dios confía en nosotros, es que el Papa Francisco nos está animando a los fieles laicos particularmente, a todo el pueblo de Dios, desde luego, pues a salir, a anunciar a Jesucristo, a acompañar, a seguir conociéndolo más y profundizando y desde luego pues a construir el bien común. Y este es nuestro desafío, este es nuestro reto y tenemos que estar. Estupendo. Bueno, pues un congreso que continúa y del que seguiremos hablando en esta etapa de después, el postcongreso. Muchísimas gracias, don Emilio, por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. A ver si prontito puede venir ya a plató y normalizar un poco más esta situación. Gracias a Isaac, a Mónica, por estar aquí y compartir con nosotros lo que ha sido el postcongreso. Y a ustedes también, gracias por su atención, gracias por su compañía. Hasta la semana que viene.